pensará y en su presencia voy a estar sin mancharte. Él vendré justificado por la fe. Bienvenidos sean todos a una nueva reunión de la Iglesia en calle Cabrera en la ciudad de Buenos Aires. Hemos disfrutado de un hermoso tiempo de alabanzas y a continuación nuestro hermano Daniel Gianelli compartirá una reflexión acerca de Jesús como la luz del mundo. Esperamos que sea de bendición para ustedes y les damos gracias por unirse. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y muchas gracias por estar allí del otro lado de la pantalla. El pueblo de Israel desarrolló su vida entre luces y sombras. Tuvieron muchos periodos en los que estaban cercanos a Dios y otros en los que no lo hacían desde lejos. El profeta Isaías fue uno de los métodos que Dios usó como portavoz para llevar la verdad de Dios a su pueblo. Él tuvo que profetizar en una época en la que primaban la idolatría o el apego a las tradiciones, alejándose del consejo puro que Dios tenía para ellos. Como dije, los profetas transmitían el mensaje de Dios. Y el mensaje no era solamente llevar a otros al conocimiento intelectual del mensaje de Dios, era también una tarea de ellos el tener un mensaje de consuelo para ese pueblo. En el capítulo 9, el profeta Isaías habla de una esperanza hermosa que tenían los israelitas, una esperanza que ellos no comparten hoy, pero que nosotros sí disfrutamos, la esperanza de la llegada del Mesías. Y el profeta Isaías mostró al pueblo de Israel que las penurias espirituales que estaban pasando un día se terminarían. Y el Mesías, el enviado de Dios, llegaría hasta la tierra para consolarlos y para darles la alegría que en este momento habían perdido. Permítame que les lea en el capítulo 9, el versículo 2. Dice así: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Imagino que todos ustedes podrán entender con facilidad que no estaba hablando de una luz física, la palabra de Dios. Cuando menciona la palabra luz, está haciendo una metáfora. Y la luz no es solamente la irradiación de un resplandor como el que nosotros conocemos, por ejemplo, la luz del sol. La luz, en la metáfora bíblica, es entendimiento, es discernimiento. Dice que el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Que andaba en tinieblas describe la situación del pueblo en ese momento. Pero la gran luz era la llegada del Mesías para Israel. Nosotros entendemos el concepto metafórico de la palabra luz porque lo aplicamos en nuestra vida. Por ejemplo, nosotros decimos que si alguien tiene capacidad para poder entender un escrito y lo puede explicar, dice, eso echa luz sobre ese escrito. Nosotros decimos también que una persona que parece entenderlo todo,
que parece que lo sabe todo, que nos abre los ojos para distintas cosas, decimos, es un iluminado. Pero también usamos la palabra luz como sinónimo de esperanza. Cuando estamos en una situación difícil, cuando estamos atravesando algo grave o feo en nuestra vida, pero sentimos que pronto va a haber una solución, decimos, vi una luz al final del túnel. Es que transitamos por ese lugar oscuro, pero caminamos hacia esa meta, que es la claridad, la luz que nos espera al final del túnel. Isaías hizo esta profecía en un momento difícil del pueblo de Israel, pero 770 años después, la situación no había cambiado tanto. Ahora la opresión también era de tipo político. 770 años después de Isaías, el pueblo de Israel estaba siendo dominado por el Imperio Romano. Y entonces esa vida en sujeción o en sometimiento al Imperio Romano también causaba problemas en las personas. En ese tiempo vino el Señor. Se dio el cumplimiento de la profecía de Isaías. Y dice que vino el Señor, y más tarde, estando Él predicando su evangelio, estando Él hablándoles a sus discípulos y a los seguidores y a quien quisiera escucharlo acerca de Él, dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El apóstol Juan dice con claridad lo que el Señor era y para lo que servía para el pueblo de Israel. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Me gustaría que seccionáramos este texto en algunas expresiones que nos ayudarían a entenderlo mejor. Cuando la palabra de Dios dice, otra vez Jesús les habló, significa que ya les había hablado antes. Eso es evidente. Pero ese antes está en el capítulo anterior del libro de Juan. Los acontecimientos en los que Dios, el Señor Jesús, se había involucrado con el pueblo, más inmediatos estaban en el capítulo anterior de Juan. Y dice que el Señor Jesús estaba en el templo para la fiesta de los tabernáculos. En la fiesta de los tabernáculos se hacía una ceremonia interesante que recordaba el paso del pueblo de Israel por el desierto. Y entonces, como símbolo de aquella cosa, se hacía lo que ellos llamaban la purificación del agua y más tarde la iluminación del templo. Esto simbolizaba la nube que los acompañaba de día en el desierto, dándoles protección del sol y del calor, por supuesto. Pero la iluminación del templo era la nube que se transformaba en columna de fuego durante la noche y que el pueblo podía soportar el frío de las noches del desierto, pero además tener una guía sabiendo cuál era su destino y a dónde iban caminando. Por eso el Señor les habló de la luz del mundo, porque se estaba dando en el templo en ese momento la iluminación del templo. Las personas que le habían escuchado ahí eran los sacerdotes, los fariseos y la gente que iba para la celebración. Ellos mismos son los que están escuchándolo ahora decir al Señor en el capítulo siguiente, yo soy la luz del mundo. Claro, evidentemente si hace falta una luz, si Él se ofrece como luz, es porque el mundo está en tinieblas. En la Biblia hay una contraposición de luz y de sombra permanente. La luz es la presencia de Dios, es lo verdadero, así lo dice el apóstol Pablo
es la verdad. Las tinieblas son lo opuesto, son la confusión, son el pecado, son el desvarío. Entonces el Señor, tomando como base esa celebración que estaban haciendo en la fiesta de los tabernáculos, dice: yo soy la luz del mundo. Es como un faro gigante que puede iluminar el mundo. Otra vez decimos, no es una luz física, pero sí una luz espiritual, una luz que hace entender a las mentes y a los corazones y les hace discernir entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal, entre lo santo y lo pecaminoso. Es interesante porque las tinieblas que hay en el mundo no son una cosa externa a cada uno de nosotros. No es que Dios va a iluminar el espacio donde estamos viviendo. Él dice que nos va a iluminar a cada uno de nosotros porque las tinieblas están dentro de nosotros. Porque esa confusión de no saber a dónde vamos está adentro de cada uno de nosotros. Y solamente la luz de Jesús nos puede dar la iluminación necesaria para que sepamos a dónde vamos. La expresión siguiente dice: el que me sigue no andará en tinieblas. Eso significa que cada uno de nosotros, teniendo la luz de Jesús a su favor, pudiendo usar la luz de Jesús en nuestra vida, nosotros podemos caminar sabiendo dónde vamos. El que camina en tinieblas, camina a tientas. Es como un ciego que no sabe dónde va. Y nosotros vivimos en esa ceguera espiritual permanentemente hasta que encontramos a Jesús en nuestra vida. Y Él lo hace todo claro dentro nuestro para que nosotros sepamos a dónde vamos, cuál es nuestro destino y qué nos espera en la eternidad. La luz es una característica de Dios, como es la vida. Dice el Evangelio de Juan en el primer capítulo, versículo 4, hablando de la llegada de Cristo al mundo. Y hablando de Cristo en particular, dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. De manera que el advenimiento de la luz a nuestra vida de todos los días, a esta vida física que hacemos sobre el mundo, la que desarrollamos todos los días de nuestra vida, esa vida se transforma en una vida eterna cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestra vida. Cuando la luz ilumina nuestras mentes y nuestros corazones, nosotros entendemos que podemos tener una vida distinta, una vida superior, una vida mejor que la que estamos llevando, una vida que es una vida espiritual, una vida que no termina con la muerte y nosotros en un cementerio. Es una vida que perdura para siempre, una vida que es eterna. El Señor nos da esa posibilidad, la de iluminar nuestra vida, pero también de darnos esa vida, una vida que es eterna, una vida que es abundante, dice la palabra de Dios, una vida que es segura, porque nadie nos puede quitar de su mano. Ahora, Dios hace a través del Señor Jesús este ofrecimiento: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros con ese ofrecimiento? Es aceptar o rechazar. Se trata de eso el Evangelio. El Evangelio es un plan que Dios ha hecho para nuestra salvación, un plan que incluye la muerte del Salvador. Y nosotros, solo a través de la fe,
tenemos que decidir qué hacemos con ese ofrecimiento. No hay nada que podamos hacer, no hay obras que nosotros podamos desarrollar que nos den esa luz en la vida. No hay mérito alguno que nosotros tengamos en nuestra vida que nos hagan dignos de tener esa luz en la vida. No hay dinero que nos permita comprar esa luz en la vida. Dice el mismo Evangelio de Juan, ahora en el capítulo 3, versículos 18 y 19, el que cree en Él, en el Señor Jesús, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hay dos palabras claves en este párrafo, que son condenación y creer. Y dice muy claramente este párrafo que el que no cree en el Hijo de Dios está condenado. ¿Qué tenemos que creer para no estar condenados? Tenemos que creer en primer lugar que somos pecadores. Eso nos dice la Biblia, que no hay ninguno sobre la tierra que no haya pecado. Que nuestra vida está manchada por el pecado muchas veces, gran mayoría de las veces, por la práctica del pecado, pero en todos los casos por la herencia del pecado. Somos parte de una naturaleza caída, de una raza caída, y eso nos hace pecadores frente a Dios. El pecado más grande que el hombre comete es no tener a Dios en cuenta en su vida. Es vivir al margen del Creador, al margen de quien es nuestro Creador, pero también es nuestro dueño. Y no respetarlo en nuestra vida es la peor manera de pecar. Es el error más grande que nosotros podemos cometer. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que entender para poder acercarnos a Dios. También tenemos que entender que la justicia de Dios condena el pecado. Y que esos errores que a veces minimizamos, la justicia de Dios los condena severamente, tan severamente que hace que nuestra alma esté condenada a la muerte espiritual. La muerte, en la palabra de Dios, es separación de Dios para siempre. Bueno, nuestra alma está condenada a la muerte si nosotros no creemos en el Hijo. El que cree no es condenado. Tenemos que creer también que Jesús pagó nuestra deuda en la cruz. Que si bien somos culpables de todos los pecados y la justicia de Dios nos condena a muerte por esos pecados, el Hijo de Dios murió por nosotros. Y habiéndolo hecho, a nosotros nos basta, para no ser condenados, creer que Él murió en nuestro lugar. Alcanza con fe. Y es un ofrecimiento gratuito de Dios, generoso, es singular, es único. Tenemos que creer en Dios para tener la seguridad de la salvación. Si no, vamos a estar condenados. ¿Y a qué seríamos condenados? Bueno, lo dije hace un momento, la condena más grande es la muerte espiritual, porque nuestra alma, que tiene eternidad, es decir, no va a morir, va a estar condenada a la separación de Dios para siempre. Y eso va a ser irreversible, porque la oportunidad de corregir ese destino incierto o cierto, pero doloroso, es ahora. Ahora es la oportunidad. Ahora Dios da la oportunidad de creer para no ser condenados. Pero también el Señor Jesús, siendo parte de nuestra vida, nos puede dar una orientación perfecta para caminar esta vida física, la vida que llevamos adelante. De manera que, si no lo hacemos, estamos siendo condenados también a vivir erráticamente, a que nuestra vida
sí tenga un final indefinido para nosotros, pero definido para Dios. Lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos, si esto fuera un negocio, y no lo es, si esto fuera un negocio, el mejor negocio que podríamos hacer es creer en Dios. Dice, para terminar, el apóstol Juan, pero ahora escribiendo su primera carta, capítulo 1, versículo 7, dice, pero si andamos en luz, como Él, el Señor Jesús, está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. A eso debemos llegar, a lograr que la luz nos dé la posibilidad de creer en Dios, para que la sangre de Cristo, otra vez es una metáfora, en la sangre de Cristo estaba la vida. Esa sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario significa la vida de Cristo derramada sobre la humanidad. Si nosotros podemos creer, la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y limpios de pecado es como podemos asegurar nuestro futuro en la compañía de Dios para siempre. Cada vez que nosotros usamos este medio o alguno similar para hablar de Dios, intentamos explicar de la forma más clara que nosotros entendemos o conocemos, o la que nos da nuestra capacidad intelectual, explicar cuál es el camino de la salvación. En primer lugar, porque Dios nos ha mandado que nosotros hagamos esta tarea, la de hacer discípulos, la de contarles a otros nuestra experiencia y lo que Dios dice respecto al destino de cada persona. Pero lo hacemos también porque sentimos que esto es un bien que estamos haciendo, que estamos repartiendo no de nuestras manos, sino de las manos de Dios, una bendición que es eterna. Cada uno de nosotros puede tomar de esa bendición de Dios y ser parte de su iglesia, no solo en la iglesia en la tierra. La iglesia la componen todos los que son salvos, todos los que son hijos de Dios. Si nosotros podemos creer en el Señor, no somos condenados. No solamente no nos condena, sino que nos bendice con la promesa de estar con Él para siempre. El versículo 30 del capítulo 8 que leímos dice que de todas las personas que le escucharon, muchas creyeron en Él como Salvador. Y ahora llega nuestra parte. ¿Y nosotros? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Qué es lo que esperamos hacer? ¿Qué es lo que deseamos hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer con el Hijo de Dios? Si creemos, no somos condenados, pero si no creemos, ya estamos condenados porque no creímos en el unigénito Hijo de Dios. Yo deseo que el Señor nos ilumine a cada uno de nosotros para que, pensando en estas cuestiones espirituales que son tan trascendentes, tan trascendentes que van más allá de la vida de la tierra, que van más allá del conteo de los tiempos. Estamos hablando de la eternidad. Si nosotros podemos confiar en Dios, tenemos la eternidad asegurada con Él. Les voy a hacer escuchar una canción que me gusta mucho. Muchas de nuestras canciones son testimoniales. Significa que las letras de las canciones que nosotros cantamos hablan de nuestra experiencia con Dios, de cómo fue nuestra relación con Él, cómo fue nuestra vida antes y cómo es ahora. Y me gustan las canciones testimoniales porque son ejemplos vivos de lo que pueden ocurrir también en nuestra vida. Vamos a escuchar una canción así, una canción testimonial que se llama Ya todo dejé. Que Dios los bendiga mucho y que este sea un tiempo en el que podamos detenernos en nuestra vida, en el momento de la vida en que estamos, y pensar en nuestro destino eterno. Que Dios nos bendiga mucho.
será, más será.